Claro, en realidad era un acuerdo que venía en prolongación de un acuerdo que se había hecho para la reconstrucción de Europa, que era el acuerdo sobre el acero y el carbón. A partir de ese acuerdo que se hizo, se pasó al acuerdo de Roma, ¿verdad? A fundar una unión con... Que era económica. Era económica. Era más o menos el Mercosur. Con proyecto político, dejando abierta la perspectiva política. Lo que hay que entender es que los países que firman, los primeros países firmantes, los seis, lo que se llaman los seis, son todos países disminuidos, que han perdido su imperio colonial, ¿verdad? O que han perdido la guerra. Alemania ha perdido la guerra y ha perdido la mitad de su territorio. Italia ha perdido la guerra, es entre los perdedores de la guerra. Francia ha perdido su imperio colonial. Bélgica ha perdido su imperio colonial. Holanda ha perdido su imperio colonial. Y Luxemburgo es un pequeño país muy reducido para tener proyectos ambiciosos en solitario. Entonces, se trata de la unión de países que se encuentran amputados de lo que fueron, el inmenso poder que habían tenido. Francia aún no había perdido todo su imperio colonial en 1957, pero la guerra de Argelia estaba bien iniciada y 4 o 5 años después ya va a perder Argelia, que no era una colonia, que era un departamento de Francia. Entonces, esto es una de las explicaciones. Es decir, son países disminuidos que se unen para ser más fuertes, porque ya saben, en 1957, que solos no pueden, frente a mastodontes como Estados Unidos, la Unión Soviética, lo que va a ser Chile, que ya se vislumbra, ¿verdad?, etcétera. Bueno, pero entonces yo digo ahora, esto que va a pasar en Roma mañana, ¿es celebración o es una reflexión obligada a partir sobre todo del Brexit? Bueno, se está viviendo la peor crisis de la Unión Europea. Desde que la Unión se fundó, nunca nadie, ningún Estado salió de ella. Entonces, es la primera vez que un Estado ha decidido de manera popular, democrática. Los ciudadanos han decidido salirse de Europa con el Brexit. Entonces, evidentemente, ha habido recientemente una reunión precisamente en Roma, donde se ha decidido crear una Europa a varias velocidades. Una Europa para los más poderosos, esencialmente Alemania, Francia, Italia y España, y una Europa a otra velocidad. Para los PIC, como le llaman, ¿no? Sí, y seguramente otra para los más pobres, ¿verdad? Y otra para los que llegaron tarde por la puerta de atrás. Estoy hablando de los ex-socialistas. Entonces, eso es parte de los problemas que han fracturado a Europa. Yo creo que uno de los problemas es haberse ampliado demasiado rápidamente. Es decir, antes de tener la seguridad de que los países, los estados, las sociedades estaban dispuestas a integrarse. La otra razón fundamental es la crisis. Europa ha pasado de ser una madre que te nutre, protectora, una madre protectora, a pasar a ser una madrastra que te castiga. Entonces no tienes la misma relación con una madre que te ama y te protege que con una madrastra que te castiga. Y Europa es la que pone, la Europa alemana que es hoy. ¿Por qué se van los británicos? Porque Europa es alemana, en fin, la dirigen los alemanes. Y acuérdate que eso siempre ha sido una causa de conflicto. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar por eso, porque los británicos no soportaban que Alemania tuviera una ambición de dominar el continente, ¿verdad? Entonces, hoy Europa es alemana y Europa es alemana con sus criterios, que son criterios de austeridad. E impone esta austeridad a todas las sociedades y en particular a las periféricas, que son las que más sufren. Entonces ya no hay tanto agradecimiento con respecto a Europa. Y la primera manifestación es esto. Si mañana algunos partidos llegasen al poder en otros países de Europa, también la salida de Europa se plantearía en otros países. Estamos hablando de Marine Le Pen. Estamos hablando de Marine Le Pen. Bueno, en Holanda lo planteaba la extrema derecha, que no ganó las elecciones por fortuna, ¿verdad? Pero también hay partidos de izquierda que también se lo plantean. A menos que se cambie de política. Quieren estar en Europa, pero con una política de solidaridad, no con una política
de austeridad. A eso iba. No es ha sido demasiado, digamos, centrado en lo económico y centrado en el poder de los grandes, y eso es lo que ha hecho que no funcione la unidad que pretendía hacer la Unión Europea. Claro, funciona democráticamente, pero en definitiva quien decide siempre es el Consejo Europeo, es decir, la reunión de los jefes de Estado. Y en esa reunión hay jefes de Estado que tienen más peso, aunque solo tengan una voz, pero tienen más peso que los demás, ¿verdad? Entonces, esa falsa democracia no ha funcionado. No ha funcionado, y hoy día, además, ha funcionado únicamente para crear toda una serie de dificultades a los países, ¿verdad? Bueno, algunos expertos decían hoy en el propio Telesur que es el modo capitalista de integrarse, la falta de solidaridad, efectivamente, no concebir un desarrollo armónico, sino paga más el que tiene que avanzar. Eso de las velocidades. El ADN de la Unión Europea efectivamente es económico, es capitalista y podríamos decir es neoliberal. Exacto. Ahora es neoliberal. Ahora es neoliberal. Y ya lo ves, ahora vemos con la confrontación con Estados Unidos, en la medida en que el presidente Trump deja de ser neoliberal y entonces se enfrenta a ahora quien representa más el neoliberalismo en el mundo, que es la señora Merkel. Exacto.